Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado. Me presento, soy el alumno Jesús Celestino Navarrete Rivera. Voy a dar inicio a la actividad que consiste en hacer un glosario y explicar cada una de las palabras que se van a meter en el glosario. Por tal motivo voy a comenzar dando la introducción de lo que viene siendo la argumentación jurídica, ya que en el video la actividad nos solicita que tengamos una introducción, una conclusión y el glosario, el cual vamos a trabajar en diapositivas. Ok, aquí le puedo mostrar mi introducción, de la cual yo le voy a explicar en breve lo que viene siendo la expresión argumentativa. O sea, como tal, la expresión argumentativa es necesario mencionar ciertos temas, ya que es de suma importancia para nosotros como postulantes en derecho, porque toda nuestra carrera va a versar sobre la argumentación y viceversa. También todo lo jurídico tiene que ver con demasiada argumentación, ya que en los juzgados, en las audiencias y en todo eso va muy relacionado a la argumentación, que se trata de versar con otra persona. Y en ese trabajo, con apoyo del glosario y de unos cuadros sinápticos, yo les voy a explicar y a definir ciertas palabras que eran ajenas a mi vocabulario, sacándolas de un diccionario y expresándolas en las diapositivas que le voy a mostrar enseguida. Y como bueno, también en mi introducción menciono que todos los días nos vemos inmersos en un mundo donde las redes de la comunicación y la tecnología nos envuelven. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con que nos envuelven? Es de que en ellas nosotros tenemos que argumentar, aún no solo dando explicaciones o así, sino argumentando todo lo que nosotros manifestamos de la comunicación intrapersonal y social para nuestro mundo externo. En esta parte les muestro sobre la actividad 1, ya que en nuestra actividad que estamos realizando nos indicaba que nos remitiéramos a la actividad número 1 y sacáramos de dicha actividad algo para igual explicarlo en este video. Y yo me quisiera las generalidades de la argumentación, ya que este subtema considero es de suma importancia. Todos son muy importantes, pero sin dejar a un lado las generalidades de la argumentación, considero que son aún más son más relevantes que las demás. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo aquí en el cuadro sinóptico, les propuse la definición, los elementos, los objetivos, la finalidad y los tipos de argumentación, que son de los que nosotros estamos hablando, que son los tipos de argumentación. Viene siendo el deductivo, inductivo, abductivos, casuales y generalización. Son los tipos de argumentación que se pueden observar aquí en mi trabajo. Por otra parte, se los voy a definir tal cual yo se los puse. La argumentación deductiva forma parte de las premisas seguras o probables que extraen conclusiones seguramente válidas que van de lo general a lo particular, como bien ya lo habíamos mencionado, de todo lo que es la argumentación. Inductivos. La argumentación inductiva forma parte de los específicos para llegar a lo general. Es menos certero. ¿Qué queremos decir? O sea, no tiene la certeza total de que algo sea verídico o no. ¿Por qué? Porque es algo inductivo. De ahí me brinco a los casuales. ¿Por qué? Porque son los que forman parte de la vinculación de un evento con otro. ¿Qué quiero decir con esto?
de que se van invirtiendo uno con el otro. Si este tiene relevancia con este, en los casuales se van relacionando entre sí los dos. Ahora les muestro mis diapositivas de mi glosario. En la primera diapositiva podemos observar mis datos de la que ya les había comentado hace un momento cuando recién iniciamos el video. De ahí partimos a las palabras. Yo realicé mis diapositivas en un como cuadro comparativo para poder poner la palabra y el significado de dicha palabra. Comenzamos con la argumentación. Como ya les había dado una pequeña introducción de lo que es la argumentación, aún yo aquí se las coloqué. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es nuestro tema principal. Y ya como les había comentado, la argumentación es la que consiste en exponer ordenadamente las razones que una persona va a exponer. En este caso nos ponemos en un plano jurídico y un ejemplo jurídico. La argumentación en una audiencia, lo que es el abogado debe de argumentar su defensa ante el juez. ¿Para qué? Para que lo persuada de que es verídica su parte que le está diciendo. ¿Y cómo va a lograr eso? Lo va a lograr con la argumentación, siempre y cuando sus argumentos sean muy lógicos. Nos pasamos aquí a otra palabra, que es la lógica. Aquí la podemos ver. La lógica es, como ya se los había mencionado, también forma parte de una ciencia, ya que son pensamientos estudiados desde un punto de vista estructurado. ¿Qué quiero decir con esto? La lógica es todo aquello que estudia los procedimientos, como ya se lo había mencionado anteriormente, de la argumentación. Va muy de la mano. Todas estas palabras que yo puse en mi glosario van demasiado relacionadas unas con otras. El raciocinio consiste en la utilización de la razón para producir conocimientos y establecer un juicio. ¿Qué quiere decir eso? Con toda la razón que ustedes van a exponer algún conocimiento que a ustedes les consta que sea verídico, es para establecerlo en dicho juicio, como ya se los he mencionado. Es un ejemplo muy claro, son en las audiencias de litigación. Es donde todo esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque se mete argumentación, raciocinio por las personas, la lógica que debe de tener para seguir su defensa y no se caiga dicha defensa del defendido. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. En esta otra diapositiva yo les plasmé otras 3 palabras que son de suma importancia y comenzamos por la analogía. Una analogía es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. ¿Qué quiere decir con esto? La analogía es más que nada comparar diversas situaciones. Por decir lo que estamos haciendo aquí, que estamos comparando la analogía, el que es el concepto, que es la palabra clave, y su definición, su significado. Ahí podemos se podría decir que nosotros estamos usando la analogía. ¿Por qué? Porque estamos en una relación entre dos palabras, que sería esta y el significado. La interpretación jurídica es la porque, bueno, con esto más que nada vamos a concluir con la interpretación. ¿Por qué? Porque también es una palabra muy clave que se ocupa demasiado en nuestro ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque con la interpretación nosotros es cuando interpretamos las carpetas de investigación, interpretamos las jurisprudencias y todo eso, es donde nosotros llevamos a cabo la interpretación jurídica, ya que esta requiere es una solución y requiere de conocimiento para lograr ser realizados y garantizados.
como aquí lo dice, por el Estado, por las autoridades, en beneficio de que luchen por la justicia. Eso podría ser en la interpretación jurídica de, de diferentes asuntos. Por otro lado, las disputas. Las disputas las podemos ver igual en las audiencias de preparación de vinculación a proceso. Las disputas son batallas o luchas que se llevan a cabo para imponer una posición o para alcanzar una meta. En este ejemplo, como ya se los mencioné, es la audiencia de enjuiciamiento. La disputa es la libertad del imputado. Y por otra parte, la defensa pues es lograr su libertad del imputado. Ambiguo. Ambiguo es una palabra muy usada también por los jueces o por la defensa durante las audiencias, ya que cuando hacen una pregunta que no es muy bien formulada, se llega a detonar como ambigua. ¿Por qué? Porque puede atender, como lo dice aquí nuestro significado, puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivos a dudas, incertidumbres o confusión. Es por eso que cuando un abogado, un MP en la audiencia hace una pregunta y dicen que es una pregunta muy ambigua, es porque causa mucha confusión su pregunta y debe de ser más directa la pregunta en la argumentación. Fáctico. Fáctico es otra palabra que colocamos aquí en nuestro glosario. ¿Por qué? Porque es más que nada la que habla dando referencia al acontecimiento demostrable o comprobable. ¿Qué quiere decir esto? Es un hecho que se puede decir que nos consta o es muy verídico porque ya se tiene toda la certeza de que es real. La legitimidad. La legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, en las ciencias políticas y en la filosofía. Aquí podemos ver cómo nos dicen el derecho. Porque en el derecho nosotros la estamos empleando ahorita en nuestra maestría de Derecho Penal con la materia de argumentación jurídica, de técnicas de argumentación. En nuestra siguiente diapositiva tenemos la palabra proposiciones. Es un término el término proposiciones es tomado de la lógica que ya, como les comenté hace un ratito, las palabras que yo elegí están muy relacionadas entre sí. Por decir ahorita, la proposición está relacionada con la lógica. Y como aquí nos dice, suele ser definido como un enunciado que puede ser calificado de verdadero o falso. Se podría decir que con esto nos dice que podría ser como una incertidumbre. No nos consta si es verdadero o es falso dicho hecho que se esté manifestando. Los fundamentos. La palabra fundamentos y su significado. Podríamos definir a los fundamentos jurídicos como aquellos argumentos que racionalizan o aclaran o generalizan la interpretación de aplicación del derecho o de los métodos jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir que son los fundamentos? Fundamentos es toda la argumentación que uno brinda ante un hecho o ante otra persona. Está fundamentando lo que él dice, o sea, está defendiendo su postura. La expresión. La expresión son los preceptos sometidos a la relación humana en todas las sociedades civilizadas. La expresión es todo lo que uno, es tal cual como se escucha expresar, es todo lo que tú das a notar con o sin, puedes expresarte verbalmente o físicamente. No es en nuestro ámbito jurídico es expresión
es verbal, nuestra expresión es verbal, ya que persuadimos a nuestro oponente o a nuestro juez de manera verbal. La última diapositiva que nosotros vamos a mostrar es la palabra retórico. El significado, como nos lo dice aquí nuestra diapositiva, arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado, eficacia bastante eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Es lo que ya les había comentado, pues persuadiendo, por decir, cuando estamos en una audiencia, el abogado persuade al juez. ¿Para qué? Para convencerlo de que su postura es real y su defendido no es el culpable, y a su vez sacarlo inocente, demostrar su inocencia. Bien, ahora ya que terminamos el glosario, voy a mostrar mi conclusión y se las voy a resumir, ya que me basé en nuestro glosario y a su vez en todo lo que vimos en la actividad pasada, que fue la 1. Todos los conceptos tal cual son de gran importancia, y con lo que quiero concluir es de que son de suma importancia y nos sirven demasiado en nuestra formación académica. Y no solo la formación, sino también en el campo laboral, ya que conociendo palabras que podríamos no haberlas conocido, y sin saber su significado nosotros no las pueden emplear, y nosotros podríamos desconocer de dichas palabras. Pero así con esto, con este tipo de actividades, nosotros podemos ya saber un poco más sobre el tema y a su vez tener un lenguaje más amplio. Y por otro lado, en el momento que estamos escuchando los argumentos de las personas que se encuentran en una misma área, es importante identificar los canales, porque ya como ahorita les mencioné, fue más que nada puras palabras que tienen relación con la argumentación jurídica, tal cual nos las pide nuestra actividad. Pero si nosotros nos basamos esas palabras de la argumentación jurídica con la comunicación, que es la que tenemos día a día con las personas, es de mucha y gran ayuda dichas palabras. ¿Por qué? Porque algunas situaciones dicen más de la comunicación no verbales, los gestos, las miradas, así como movimientos físicos, corporales, también dan mucho que expresar. Pero nosotros ahorita nada más nos estamos basando en lo que es la argumentación y la comunicación. Y puse un texto al final de mi conclusión. Conocer los argumentos y los diferentes tipos que existen nos pueden facilitar el poder decodificar y poder saber qué tipo de proceder debemos emplear. Porque así nosotros es de gran ayuda para nosotros como abogados el poder conocer más allá de otras cosas, un poco tener más que nada nuestro vocabulario, nuestro diccionario más amplio. ¿Por qué? Porque es de gran ayuda para nosotros mismos. Así concluyo mi actividad de glosario con relación a la actividad 1, con mi introducción y mi conclusión. Gracias, buenas tardes, licenciado.